Tomen su lugar, hermanos, por favor, y vamos a dejar que los pequeñitos salgan despacito, caminando reverentemente de este lugar. Y vamos a permitir que ellos salgan, y voy a permitirme leer un pasaje de la Biblia, el cual voy a pedir que busquen. Y es allí en el Evangelio según Lucas. Evangelio según Lucas, capítulo 2, por favor. Y voy a leer los versículos 21 al 35. Lucas 2, 21 al 35, que dicen de la siguiente manera, hermanos. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palomillos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Padre Santo, te damos gracias por tu bendita palabra, te damos gracias por Cristo Jesús nuestro Salvador. Te damos gracias, Señor, porque concedes a esta iglesia congregarnos libremente para predicar el Evangelio de tu santa palabra. Ahora, Señor, te ruego que hables claro a tu pueblo, que permita, Señor, que un servidor cumpla fielmente esta encomienda que le has dado, y tú, Señor, bendigas esta predicación. Te lo ruego humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Daniel. Dispensen, hermanos, es que olvidé subir, unas Halls, unas pastillitas. Dispensen, es que olvidé subir unas pastillitas para la garganta por si las deudas. Como ahorita ando con problemas, yo también, así como todos ustedes, oigo que podemos hacer un coro de toses, ¿verdad? Y yo creo que sería muy impresionante. Bueno, hermanos, vamos a pasar a la predicación de la palabra del Señor, y después de haber leído el pasaje, el título de este sermón es el siguiente: Una Navidad espiritual. Una Navidad espiritual. Ese es el título de este sermón, y comenzaré diciendo lo siguiente, hermanos. Conforme transcurre el tiempo y llega cada Navidad,
vemos tristemente que no solo la maldad, la violencia, la inmoralidad, los vicios y toda clase de excesos va en aumento, sino que aún hasta los festejos navideños se hacen cada vez más mundanos, rebajando la Navidad a una fecha para la mercadotecnia, la publicidad, el comercio desmedido y los excesivos gastos. Ya desde los albores de la humanidad, la Biblia reconoce esta tendencia por la cual la humanidad fue destruida por el diluvio universal, ya que dice así la Escritura: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Bueno, siglos después, el rey Salomón escribe estas palabras: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Este versículo lo dice todo. Por causa del pecado, el hombre siempre ha buscado, sigue buscando y seguirá buscando muchas perversiones, lo que hace que, sin importar lo que festeje, el objetivo es dar rienda suelta a todos sus bajos deseos y pasiones desordenadas. Esto debe llevarnos a la reflexión y debe movernos a la acción, para que podamos contrarrestar en algo las fuerzas del pecado mediante vidas dirigidas por el Espíritu Santo, y que en una fecha tan hermosa como esta aportemos nuestro valioso granito de arena para hacer de esta una Navidad espiritual. Ahora la pregunta es: ¿de qué manera? Bueno, este pasaje nos presenta los argumentos que vamos a usar para ver cómo es que haremos una Navidad espiritual. En primer lugar, diremos que haremos una Navidad espiritual mediante la presencia del Espíritu Santo en Navidad. Versículo 25 dice en su primera parte: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Los versículos anteriores hablan de la presentación del niño Jesús en el templo. Una vez que ya se le había puesto el nombre, una vez que se habían cumplido los días de la purificación de la madre de María, entonces se presentan al templo para hacer conforme al rito de la ley, presentar al niño y ofrecer aquellas tórtolas o 2 palominos. Y en ese momento nos llegamos al punto donde se nos habla de un hombre llamado Simeón o Simón, que es el mismo nombre, y del cual la Biblia no dice gran cosa, del cual, si ustedes investigan sobre ese personaje, no se sabe mucho, tanto que se ha especulado que era un hombre anciano, pero la Biblia no dice que fuera un anciano. Sin embargo, se ha creído que por lo que él dice, se podría pensar que era un anciano, pero eso ya son especulaciones. La verdad es que hay algo importante en Simeón. Él tenía la presencia del Espíritu Santo, porque vean lo que dice el versículo 25 en su parte final, cuando dice: y el Espíritu Santo estaba sobre él. Parte final del versículo 25. El Espíritu Santo estaba sobre él, hablando de Simeón. Entonces, él gozaba la presencia del Espíritu Santo porque tenía la presencia del Espíritu Santo. Por eso decimos que una Navidad espiritual la haremos mediante la presencia del Espíritu Santo.
Sí, hermanos, todo cristiano tenemos al Espíritu Santo. Por lo tanto, en fechas como esta, no deberíamos ir con la corriente del mundo y de las costumbres y tradiciones humanas, sino movidos por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué hace la presencia del Espíritu Santo? Bueno, tres cosas básicas. La presencia del Espíritu Santo hace morada en la vida de los creyentes. Versículo 25 dice: he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Aquí se nos presenta el nombre del lugar donde vivía ese hombre y el nombre de esa persona. Y de él se nos dice que tenía al Espíritu Santo. Pero como Simeón, en todas partes y en todas las ciudades del mundo hay personas con nombre propio que tenemos el Espíritu Santo. Y que podemos usar la palabra de Dios para ver cómo el Espíritu Santo usó a este hombre. Lo mismo que puede hacer al día de hoy con la vida de cada uno de nosotros. Porque es el tiempo, hermanos. Aunque sabemos que Jesús no nació en esta fecha, la fecha no es lo que importa, sino lo que celebramos. Es lo que celebramos. Y si el mundo celebra en esta fecha el nacimiento de Cristo, aprovechemos, hermanos, esa oportunidad para justamente hablarles del nacimiento de Jesús y del propósito por el cual Cristo vino. Eso hará que usted esté siendo usado por el Espíritu Santo. Eso demostrará que usted tiene al Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso, si vamos a Juan en el versículo 14, Juan capítulo 14, en los versículos 15 al 17 dicen esto. Juan 14, 15 al 17 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mora con vosotros y estará en vosotros. ¡Qué hermosas palabras! Esas palabras ya se cumplieron. El Señor envió al Consolador, al Espíritu Santo, y en el caso de Simeón ya tenía la presencia del Espíritu Santo. Personas especiales que Dios había escogido para que por la obra y dirección del Espíritu Santo dieran un poderoso testimonio. Pero después de que Cristo resucita y vuelve al cielo y envía al Espíritu Santo, ahora todo creyente en cualquier ciudad del mundo que recibe a Cristo Jesús es investido de la presencia del Espíritu Santo, y entonces el Espíritu Santo hace morada en la vida de cada creyente. Usted tiene el Espíritu Santo. Si usted lo tiene, entonces usted es un cristiano. Pero también diremos, en segundo lugar, hablando de la presencia del Espíritu Santo, en este primer punto, ¿verdad?, que el Espíritu o la presencia del Espíritu Santo hace que hagamos la voluntad divina. ¿Sí? ¿De qué manera? Bueno, vean lo que dice el versículo 25 que estamos leyendo. Dice que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso. Hasta allí. Este hombre era justo y piadoso. Allí, en esas dos acciones que hacía este hombre, que era justo y piadoso, en esas dos expresiones se concentra la voluntad divina en general. ¿De qué manera? Muy sencillo, siendo justo en sus relaciones con los hombres o en sus relaciones humanas. Por eso dice que este hombre era justo. Las relaciones humanas, cómo tratamos a los demás, no solo a los que nos aman y amamos, sino a los que nos desprecian y no nos quieren. ¿Cómo trata a sus vecinos? ¿Cómo trata a sus conocidos? ¿O cómo trata aún a la gente que no conoce? Yo he sabido de personas que se dicen cristianas y que se supone son hermanos en la fe, que tratan con la punta del pie a todo el que se le para por enfrente. Y dice uno, bueno,
¿Eso es ser justo con las personas? La expresión justo en las relaciones humanas habla de esa justicia cuando Cristo dijo, y como queréis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos. Como queréis que te traten, tú trátalos. Esa es palabra del Señor y esa es la justicia humana, la justicia en las relaciones humanas. Aquel hombre tenía buenas relaciones humanas y de esa manera cumplía la voluntad de Dios, pero también cumplía la voluntad divina, no solamente siendo justo en las relaciones humanas, sino siendo temeroso en la relación divina o en su relación con Dios. Por eso dice el pasaje, y este hombre era justo y piadoso. La palabra piadoso quiere decir devoto o temeroso de Dios. Una persona devota es una persona comprometida con Dios, que teme a Dios, que ama a Dios, que sirve a Dios, que Dios es su prioridad en su vida. Y aquel hombre, Simeón, hacía la voluntad de Dios. Tenía buenas relaciones con los hombres, gracias a que tenía buena relación con Dios. El viernes yo decía en el estudio bíblico, para los 14 adultos y un niño que estuvimos, el viernes les invito a venir al estudio bíblico. Éramos 14 adultos y un niño. Pero bueno, ¿sabe qué? Lo bonito era que dice la Biblia que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Que a pesar de que éramos solo 14 adultos y un niño, estábamos delante de la presencia del Señor. Le invito a asistir. Bueno, en esta ocasión yo decía que hay que tener una buena relación vertical. La relación vertical es con Dios. Si tenemos una buena relación vertical con Dios, tendremos una buena relación horizontal con los demás. Allí se cumple la voluntad de Dios, lo que hacía este hombre, y este hombre era justo y piadoso. Allí tenemos que la presencia del Espíritu Santo hace que hagamos la voluntad divina. Buenas relaciones humanas, porque tenemos buena relación con nuestro Dios. Por eso, si vamos a Primera de Juan 4, Primera carta de Juan, capítulo 4, vean lo que dice el versículo 20. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Qué claro, ¿no? Decía un maestro en la secundaria, más claro que el agua. Pues sí, clarísimo. No se puede pretender tener una buena relación con Dios y decir que amamos a Dios y que somos cristianos si despreciamos a un semejante. Por eso es importante que en esta fecha de Navidad, en la que se supone que reina el amor y la amistad, arregle sus relaciones personales si quiere tener una buena relación con Dios. De lo contrario, usted nomás tendrá una Navidad meramente humana, de festejo meramente mundano. Y peor aún, no acabe el año sin arreglar sus cuentas con Dios al arreglar sus cuentas con las personas. O quiere, si Dios lo permite, pasar el año arrastrando cuentas pendientes de este año. Conozco hermanos que se dicen hermanos en Cristo, que llevan años, literalmente hablando, enemistados con hermanos en la fe y con hermanos en la carne también. Arrastrando cuentas viejas de años atrás y no han querido saldarlas. Y Dios está dándoles oportunidad y es misericordioso dándoles oportunidad. Por eso decimos que la presencia del Espíritu Santo hace que hagamos la voluntad divina. Pero también la presencia del Espíritu Santo hace que anhelemos el regreso del Señor. Versículo 25 dice, en su parte final, dice que este hombre esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él.
esperaba la consolación de Israel. Yo acabo de decir que la presencia del Espíritu Santo hace que anhelemos el regreso del Señor, porque estoy hablando en el contexto actual, pero en la Biblia habla de que aquel hombre esperaba la venida del Señor apenas, y entendemos que esto fue hace ya más de 2000 años. Esperaban al Consolador, esperaban la venida del Mesías, que viniera, ya vino, ya murió y resucitó y regresó al cielo. En la actualidad ahora nosotros esperamos, ya no la consolación de Israel, porque esa ya se dio con el amor y la muerte de Cristo. Por medio de esa muerte expiatoria el Señor consuela a toda persona que se acoja a su misericordia para ser salvo. Ese es el consuelo divino, un consuelo que da esperanza salvadora. Ahora ya no esperamos la venida, sino el regreso del Señor. Pero lo mismo que Simeón, anhelamos al Señor, lo esperamos, lo deseamos. Y dice que este hombre esperaba esa venida del Mesías para salvación. Ya el Señor vino a salvarnos. Ahora lo esperamos al Señor para glorificación, para que venga a ser glorificado y honrado y venga a llevarnos a nosotros, a su pueblo, con Él. Y lo estamos esperando y lo anhelamos, hermanos. Yo una vez escuché que mi hermano decía, no, yo no quiero que venga Cristo, no, porque dice que va a haber un montón de cosas que... Hermano, tranquilo. Si usted ha leído bien la Biblia, lo cual dudo, le dije, porque está usted temeroso. Los cristianos, los hijos de Dios, estaremos seguros, independientemente de todo lo que venga, y las persecuciones, y las guerras, y todas las cosas esas, son señales que anuncian el regreso de Cristo, pero los cristianos estamos seguros. Somos de Cristo, no tenemos nada que temer. Por eso anhelamos el regreso del Señor. No, hermano, me decía otro, yo el Apocalipsis no lo leo porque me da miedo. Dije, pero ¿cómo se van a ver las películas de terror, verdad? El Apocalipsis no da miedo, hermanos. Está escrito en un lenguaje simbólico que, si ustedes se familiarizan con el Antiguo Testamento, van a entender mucho de ese simbolismo. Pero está escrito en lenguaje simbólico nada más, para que obviamente los cristianos de aquel tiempo no fueran descubiertos y obviamente el mensaje quedara velado a todo aquel que no era judío. Pero es un libro hermosísimo que habla sobre la victoria de Cristo y la seguridad de los cristianos en el final de los tiempos. Por eso, hermanos, estamos diciendo que la presencia del Espíritu Santo hace tres cosas básicas que dije. Hace morada en la vida de los creyentes, hace que hagamos la voluntad divina y hace que anhelemos el regreso del Señor. Por eso hay un pasaje muy bonito en 2 de Timoteo 4. Vea qué pasaje tan hermoso. 2 de Timoteo 4. Fíjese lo que dice el versículo 8. Dice Pablo en 2 de Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también, ¿a quiénes dice? A los que aman su venida. A los que aman su venida. Y si vamos a uno de los últimos versículos de la Biblia, vaya a Apocalipsis 22:20. Vamos a Apocalipsis 22, versículo 20, para que usted vea las palabras del apóstol Juan. Dice así: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Sí, ven, Señor Jesús. Hermanos, la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada persona hace estas cosas que hemos dicho. Pero vamos a ver en segundo lugar, y volvamos ahí a Lucas 2, porque diremos que haremos una Navidad espiritual mediante la revelación del Espíritu Santo en Navidad. ¿Sí? Mediante la revelación del Espíritu Santo en Navidad. Acabamos de decir en primer lugar
que haremos esa Navidad espiritual mediante la presencia del Espíritu Santo. Si ya tenemos la presencia del Espíritu Santo, lo que sigue es la revelación del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo revela la voluntad de Dios únicamente a los que lo tienen. Por eso es que decimos que haremos una Navidad espiritual mediante la revelación del Espíritu Santo, y diremos dos cosas básicas. La revelación del Espíritu Santo manifiesta y convence a la gente sobre la más grande necesidad antes de morir. Versículo 26, primera parte dice: y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Qué bonito, qué bonito. El Espíritu Santo eso hace, manifiesta y convence a la gente de esa gran necesidad, que antes de morir tienen que ver. Allí Simeón fue literalmente, lo tuvo que ver con sus ojos. Ahora nosotros tenemos que verle con los ojos de la fe, con los ojos de la fe, ¿sí? Y Cristo Jesús dijo: bienaventurados aquellos que sin ver, ¿qué? Creyeron. Esos somos nosotros, que no le vemos literalmente porque el Señor ya se fue, pero el Espíritu Santo está en nuestro corazón. Su presencia nos ha cambiado, ya no somos el de antes. Ahora la revelación del Espíritu Santo nos ha hecho ver la más grande necesidad antes de morir, que es Cristo. Y esta es la más grande necesidad, más que cualquier otra necesidad. Porque ninguna necesidad que el ser humano tenga en esta tierra, como el hambre, la sed, el sueño o cualquier otra necesidad de procreación, de recreación, la que usted quiera, ninguna de esas necesidades le puede salvar. Solamente la necesidad de un Salvador, de Cristo. Esa es la única que salva. Y esa es una necesidad, porque sin ella, la persona que muere y muere sin Cristo será condenada para el infierno, a las llamas eternas. Y eso es lo que el Señor quiere evitar. Por eso en esta Navidad Él nos ha dado el más grande regalo. Ahora que estamos gastando hasta el último centavo en regalos, recuerde que ya el Señor nos ha dado el más grande regalo, a Cristo Jesús. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos revela, y lo hace a la gente que no tiene a Cristo, le revela y le convence de su pecado y de que necesita un Salvador. Y a una vez al creyente también le convence de que ese Salvador es el único que le puede perdonar los pecados, porque aún ya como cristianos seguimos cometiendo algunos pecados que tenemos que confesar, y que la Biblia dice que abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Pero la revelación del Espíritu Santo no solo manifiesta y convence a la gente sobre la necesidad o la más grande necesidad antes de morir, sino también le manifiesta y le convence sobre la única forma de salvación, Cristo Jesús. Por eso dice el versículo 26 que le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese a quién, al ungido del Señor, o sea, a Cristo Jesús. La Biblia no dice que antes de morir para salvación la gente tenía que haber hecho buenas obras. La Biblia tampoco dice que la gente antes de morir tiene que haber hecho infinidad de indulgencias. La Biblia jamás dice que la gente antes de morir debe encomendarse a las santas almas o ánimas del purgatorio. Jamás. Esas son patrañas, mentiras y engaños. La Biblia dice que la gente tiene que ver al ungido de Dios, y ese es Cristo Jesús, solamente, únicamente el Salvador, porque para eso vino Cristo Jesús a este mundo, a buscar y a salvar. Dice que ¿quién es el que se había perdido? La humanidad se había perdido en el pecado. Entonces, hermanos, por eso decimos claramente que el Espíritu Santo eso nos revela la necesidad de Cristo Jesús, porque Él es el único Salvador, el único.
Por eso, si vamos a Juan capítulo 16, Juan capítulo 16, vamos a ver algo que nos dice el versículo 13. Juan 16, 13 dice así: y un día de reposo salimos, estoy en Hechos, con razón me sonó bastante extraño, es Juan 16 y dice así, Juan 16, 13, perdón hermanos, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Eso es lo que estaba pasando con Simeón. El Espíritu Santo le había hablado, le había, como dice aquí el Señor Jesús, ¿verdad? El Espíritu de verdad le estaba hablando lo que Dios quería que él entendiera. Y él entendió, obviamente, que no vería, que no moriría antes de ver al Salvador, y que ese Salvador era el único que le podía dar vida eterna. Y esta aplicación al día de hoy es la que el Espíritu Santo está hablando al corazón de cada uno. Si usted tiene a Cristo, Dios le bendiga. Si no lo tiene, lo necesita y Cristo puede salvar. Pero vamos a ver en tercer lugar que diremos que pues haremos una Navidad espiritual mediante la dirección del Espíritu Santo en la vida, ¿sí? Si tenemos la presencia del Espíritu Santo, si la presencia del Espíritu Santo nos revela la voluntad divina, entonces lo que sigue es, nos puede dirigir, ¿sí? La dirección del Espíritu Santo, ¿qué podemos decir de ella? Tres cosas básicas que también nuestra lectura de Lucas 2 nos dirá. Y diremos en primer lugar que la dirección del Espíritu Santo nos conduce a la casa de Dios. Vea lo que dice el versículo 27 en su primera parte. Y movido por el Espíritu Santo, dice que ¿qué? ¿Verdad? Vino al templo. Yo no entiendo cómo, si tenemos al Espíritu Santo y nos invita, nos impulsa a venir al templo, ¿cómo es que los cristianos no vengan al templo? Si tienen el Espíritu Santo. ¿Qué es que dice movido por el Espíritu Santo? ¿Cómo es posible que los cristianos que tenemos el Espíritu Santo no vengamos al templo? ¿Cómo es posible? Ya estamos movidos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué interés? ¿Por qué intención? ¿Por qué deseos? Cuidado, hermanos, porque muchas veces sin darnos cuenta, y no digo que se vaya al antro, a la cantina, no tiene que irse a esos lugares como para que esté haciendo mal. El solo hecho de dejar de venir al templo por cosas buenas, pero que nosotros vamos permitiendo que desbanquen, que hagan al Señor a un lado y que se vaya formando hasta la cola, como a veces son los compromisos familiares, como a veces son los compromisos laborales, y no digo que el trabajo sea malo, es una bendición, es un don de Dios, pero a veces nos entregamos tanto al trabajo que yo sé de hermanos que hasta horas extras piden para trabajar más y ganar más y tener, porque viene la Navidad y vienen los regalos y viene la cena y viene... ¿Qué lo está moviendo? El Espíritu Santo no le exige que haga una gran cena ni que dé grandes regalos. El Espíritu Santo le exige o le invita a estar en comunión con el Señor. Movido por el Espíritu Santo, dice, por el Espíritu, vino al templo. Vino al templo. Hay hermanos que en estas fechas ya no se les vuelve a ver hasta Año Nuevo, porque cena, compromiso, reunión, esto, lo otro, y dicen, hermanos, hasta el año que entra nos vemos. Y ya no se les ve, porque están movidos por los compromisos mundanos, familiares, terrenales, materiales, y no por los del Espíritu, no por los divinos. Y tenemos un compromiso con Dios antes hasta que con nosotros mismos, primeramente con Dios. Pero bueno, hermanos, la dirección del Espíritu Santo nos conduce a la casa de Dios. Si vamos por favor a Hebreos, es un pasaje sumamente conocido.
Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hablábamos de los que aman y esperan la venida del Señor, y la verdad es que las señales son muy claras: se acerca. Y yo veo que a pesar de que el Señor está cerca, cada día los cristianos menos nos congregamos en la iglesia, menos queremos venir al templo, más flojera nos da, menos ganas sentimos, y cada vez más atractivos en el mundo, en la familia, en el trabajo, en lo que usted quiera, para distraernos de nuestro compromiso principal, que es con Dios. Pero qué buenos somos para festejar Navidad. Realmente estamos festejando la Navidad. La palabra Navidad quiere decir natividad, o sea, el nacimiento de Cristo en el mundo. ¿Lo estamos festejando? El nacimiento de Cristo en este mundo para salvarnos. ¿Lo estamos festejando o nomás es el pretexto para festejarnos? ¿Qué le está moviendo? ¿Lo está moviendo el Espíritu Santo o lo mueve sus deseos? ¿Sí? La dirección del Espíritu Santo además nos conduce a bendecir a Dios. Versículo 27, en segunda parte, sigue diciendo así. Y dice: y movido por el Espíritu Santo vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él, o sea, Simeón, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Qué hermoso, hermanos. Bendijo a Dios. Bendijo a Dios no solo por poder ver al Salvador, sino por tenerlo en sus manos, por poder cargarlo, por poder abrazarlo, y por eso bendecir a Dios. Nosotros, al igual que Él, lo tenemos al Señor en nuestro corazón. Él mora en nuestro corazón. Debemos bendecir a Dios por esa gran bendición, por ese gran regalo, que no se puede comparar con ningún regalo que usted pueda recibir en este mundo, aunque sea el más grande de los regalos que le pudieran dar. Yo hace rato hacía una pequeña encuesta allí en la clase con los muchachos. ¿Qué pidieron de Navidad? ¿Qué regalo pidieron? Bueno, las respuestas de unos de ellos fueron muy interesantes, ¿verdad? Cada uno reflejó mucho de su realidad. Pero la verdad es que el verdadero cristiano, si recibe o no regalos, le da igual, porque tiene el regalo de Dios. Una vez en la otra iglesia llegaron una pareja de hermanos ya de muchos años casados, y siempre juntos, sentados. Y ese día vi a la hermana adelante y al hermano por allá atrás, y yo dije: ¿qué pasó? Pues me quedé pensando, y a la salida le pregunto al hermano, porque la hermana era muy callada, muy reservada, y le digo al hermano: oiga, ¿y por qué no se sentó con el hermano? ¿Ahora qué pasó? No, pues me regaló lo que yo no le pedí en Navidad, y me sabe que me regaló. Estaba el hermano enojado porque le dieron lo que él no quería. Me daba risa, y a la vez dije: bueno, así estamos a veces. Tenemos el regalo de Dios y a veces nos enojamos por los regalos terrenales que no cambian nuestra vida, ni mejoran, ni nos hacen mejores, y a veces sí nos hacen peores, Porque hablábamos también que hay regalos que han causado grandes desgracias en la familia y en las personas. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermanos, ¿verdad? Porque la dirección del Espíritu Santo nos hace bendecir a Dios, porque ya somos salvos, porque ya lo tenemos todo en Cristo, y en Cristo lo tenemos todo y nada nos falta. Además, también esta dirección del Espíritu Santo nos hace esperar la muerte en la completa paz de Dios. Versículos 29 al 32 dicen así: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación.
Qué bonitas. Y bueno, el versículo 32. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Este pasaje es el que hace que se piense que Simeón era un hombre anciano. Solo porque dijo, Señor, ahora despides a tu siervo en paz. Le había sido revelado que no vería la muerte hasta que viera al Salvador. Pero eso jamás asegura que es un anciano, aunque hace suponer eso. Pero aquí la verdad es que el mensaje claro es que el que es dirigido por el Espíritu Santo, que ya la presencia del Espíritu Santo mora en él, que le es revelada la voluntad de Dios y que por lo mismo es dirigido por el Señor, ya puede esperar la muerte en paz cuando quiera el Señor mandarla, sin importar la edad, porque ya se es salvo, ya se tiene la seguridad de la salvación y entonces la persona puede estar tranquila, porque de todas maneras la muerte llegará un día, nadie la podemos evitar. Por más vitaminas y sano que usted coma y se cuide y se consienta, se va a morir sano, pero se muere. Nadie vamos a evitar la muerte. Y cuando ya tenemos al Espíritu Santo, somos dirigidos por Él, tranquilamente podemos esperar ese momento sin ningún temor. Por eso decía este hombre, ahora Señor, despides a tu siervo en paz. En paz. Cristo es la paz de Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, el Salvador. Y hay un pasaje en Filipenses, muy bonito también, que habla de esta realidad. Filipenses capítulo 1, a partir del versículo 21. Filipenses 1 dice en el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. ¿Y qué dice? Dígalo con convicción, porque parece que son a fuerzas, lo cual es muchísimo mejor. Lo cual es muchísimo mejor. ¿Usted cree, sinceramente, por más que amemos la vida, que esta vida es mejor que la presencia en el cielo con Dios? Que la presencia con Dios en el cielo, perdón. ¿Usted de veras cree que esta vida es mejor? En esta vida hay sufrimientos, hay dolor, hay enfermedad, hay frustración, hay decepción, hay tristezas, conflictos, problemas. En el cielo todo eso habrá acabado. Claro que estamos vivos y amamos la vida y hay que vivirla y aprovéchela, pero nada se compara con lo que el Señor tiene preparado para sus hijos. Dice Pablo, lo cual es muchísimo mejor. Para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué? La más grande ganancia. Por eso, hermanos, sin decir que ya nos queremos morir, estamos preparados para ello cuando Dios quiera. Y podemos decirle al Señor, cuando llegue ese momento, despides a tu siervo en paz. Qué hermoso. Y vamos a ver por último que haremos una Navidad espiritual mediante la predicación del Espíritu Santo en Navidad. Último punto. Sí, mediante la predicación del Espíritu Santo en Navidad. Sí, hermanos, la predicación del Espíritu Santo maravilla la vida de todos los oyentes. Versículo 33, allí en Lucas 2, dice, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, o sea, del niño. Maravillados. Y esto es el impacto que al día de hoy todos los cristianos debemos causar por medio del poder del Espíritu Santo en la vida de la gente. Predicarles, hermanos, por el poder del Espíritu Santo, sin avergonzarse, que no le dé miedo hablar de Cristo. Me dio gusto de la hermana que pasó aquí al frente, la mamá de nuestra hermana Rebeca, dispensa hermana, olvidé su nombre,
Entre puros católicos dice, y di testimonio, les hablé de Cristo. Hay que hacerlo, hermanos. Es el tiempo, es el momento. No espere que la gente le pregunte, usted hábleles, usted rompa el hielo, pregúnteles si tiene a Cristo Jesús como su Salvador, si sabe lo que es la salvación. Hable dirigido por el Espíritu Santo. Dios lo puede usar, hermano. Por eso, si vamos a Hechos capítulo 13, vamos a encontrar algo muy bonito que nos habla de esta verdad. Hechos capítulo 13, allá en el versículo 12. Hechos 13, 12 dice así: entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor Jesús. Todos recordamos este episodio, ¿verdad? Donde el apóstol Pablo le habla a este hombre, a Sergio Paulo, un procónsul que quería oír la palabra de Dios, pero que estaba mal aconsejado por un individuo satánico, ¿verdad? Llamado Elimas o Bar Jesús también, que era un falso mago y que trató de interponerse o interferir a la predicación del Espíritu Santo a través de Pablo, y Pablo, movido o dirigido por el poder del Espíritu Santo, lo reprende, le dice que va a ser ciego por un tiempo, dándole oportunidad de arrepentirse, y entonces el procónsul cree maravillado. Usted también, hermano, el poder del Espíritu Santo que usó a Pablo, que usó al mismo Señor Jesús, es el que usted tiene. ¿Qué está haciendo con él para la obra del Señor? ¿Qué está haciendo con él? Porque de eso le pedirá cuenta el Señor. Sí, la predicación del Espíritu Santo maravilla la vida de los creyentes, también la predicación del Espíritu Santo bendecirá la vida de los oyentes. Volvamos ahí a Lucas 2 para ver lo que dice el versículo 34 en su primera parte. Dice: y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Qué interesante. Bendecirá a los oyentes. Y los bendijo Simeón. Cuando Simeón estaba expresando lo que sería de Cristo, les estaba anticipando todo lo que iba a pasar. Y es la vida de Cristo la que bendice nuestra vida. Es el ministerio de Cristo y su obra redentora la única que nos puede bendecir. Y esa predicación que el Espíritu Santo hace a través de nosotros no solo va a maravillar a la gente, sino que también la bendecirá. ¿Qué es lo que queremos? Que tengan esa bendición de la salvación de su alma mediante la palabra del Señor, mediante el mensaje de salvación. Decirles que Cristo no solamente vino a nacer a este mundo, sino que el propósito de nacer en este mundo era morir en una cruz para salvarnos. Finalmente diremos que la predicación del Espíritu Santo dará un mensaje claro de salvación a los oyentes. Versículo 34 y 35 siguen diciendo: he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Sí, un mensaje claro. El Señor, con su muerte, iba a salvar, o sea, a levantar a muchas vidas de la muerte espiritual. Pero muchas otras, dice, también iban a ser para caída, ¿sí? Muchas, dice el Señor Jesucristo: bienaventurado todo aquel que no haya tropiezo en mí, porque mucha gente tropezó con la piedra angular que es Cristo Jesús. Tropezaron al no creer, al no recibirlo, al rechazarlo, tropezaron. También Cristo fue una señal contradicha. A pesar de ver las señales que hizo y los milagros, no creyeron en él. A pesar de verlo en la cruz y que estaba profetizado por todos los profetas y en los salmos y en todos los libros del Antiguo Testamento que el pueblo judío creía, rechazaron esa señal.
a pesar de ver la señal de la resurrección, se mantuvieron duros en su corazón y pagaron a los soldados para que no dijeran que había resucitado, sino que los discípulos lo habían robado. Pero el mensaje claro ha sido dado. Si lo han quien lo crea será bendecido, quien lo rechace será maldecido. Juan 15, por último. Si vamos a Juan 15, el último pasaje paralelo que vamos a leer, nos lo pone muy claro. Juan 15, versículos 26 y 27 dicen así: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Qué le parece? Tenemos al Espíritu Santo que dará testimonio, lo tenemos en nuestra vida, debemos dar testimonio. Esta es una fecha para dar testimonio, no para festejos, aunque claro, festeje si quiere, hágalo, ya es tradición y está bien, pero que ese no sea su único objetivo. Termino diciendo lo siguiente: fechas como la Navidad, cuando recordamos con gozo la encarnación del Mesías prometido, y la Semana Santa, cuando conmemoramos con gratitud a Dios por el voluntario sacrificio del Salvador de la humanidad, son ocasiones que deberían estar marcadas por el recogimiento y la reflexión de la sociedad. Pero la realidad es otra. Pero los cristianos verdaderos, que ya somos hijos de Dios, debemos tener la presencia del Espíritu Santo, debemos atender la revelación del Espíritu Santo, debemos seguir la dirección del Espíritu Santo y debemos compartir la predicación del Espíritu Santo todo el tiempo que Dios nos deje vivir. Y termino con una frase que dice así: si tu Navidad está marcada por la mundanalidad, testifica de Cristo para que sea una Navidad espiritual. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias.